Buenos días para todos. El día de hoy, pues, nos encontramos nuevamente en nuestro segundo encuentro de la unidad curricular de didáctica y evaluación de los aprendizajes, en la cual abordamos lo que es las consideraciones generales de la evaluación. Primeramente, pues recordar, hacer una retroalimentación del encuentro pasado, en el cual pues se debatieron un poco lo que es la didáctica y la evaluación. Primeramente, pues tenemos que la evaluación, como se decía el encuentro pasado, con la participante, pues hace referencia a emitir un juicio de valor. En este caso, pues tenemos que la evaluación en la actualidad, pues mayormente se ejecuta a través de una estrategia en la cual pues el docente busca verificar lo que es si el estudiante logró las metas establecidas y si el aprendizaje pues fue significativo. Sin embargo, pues se vieron algunos elementos en el cual pues debemos salir de esta zona de confort en la cual simplemente elaboramos una prueba para saber si el estudiante obtuvo o no el conocimiento esperado por nosotros en el ámbito docente y en nuestra praxis docente. Y de igual forma, pues la didáctica que hace parte de todas estas estrategias con el cual pues nosotros como docentes nos apoyamos con el fin y propósito pues de que se ejecuten ciertas actividades en pro y en beneficio del aprendizaje del estudiante. Eh, de tal forma, pues, el día de hoy hablaremos sobre algunas consideraciones generales de la evaluación. Primeramente, hablamos sobre la metodología de la evaluación. La metodología de la evaluación, pues, hace parte de unas fases específicas en la cual, pues, nosotros nos organizamos y ejecutamos con el fin de darle, pues, sentido a lo que es el proceso de evaluación. Primeramente, pues, se habla de planificar. Cuando nosotros hablamos de planificar, que es la primera fase, fase 1, planificación y organización del proceso, es importante saber y destacar que el planificar se convierte en uno de los elementos más indispensables al momento del proceso educativo, sobre todo en nuestro trabajo como docentes. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros no planificamos, el docente lo que llega a ejecutar simplemente son improvisaciones, en la cual pues no se cumplen unos objetivos porque no los tenemos planteados. Si no planificamos, no nos planteamos objetivos, metas, propósitos, y esto nos lleva a que el docente improvise. Cuando se improvisa, pues nos lleva a que no cumplimos con, con una metodología específica. Entonces, esto nos lleva a que el proceso de planificación es un proceso imprescindible en la praxis educativa. ¿Por qué? Primeramente, porque es necesario cumplir con unos contenidos programáticos, estos contenidos que nos llevan a que primeramente a seguir un currículum establecido, estemos donde estemos, y a que, eh, hola Betty, muy buen día. Buenos días, doctora. ¿Cómo amanece? Bendiciones para todos. Muy bien, excelente, igual para ti. Gracias. Bien, Betty, estaba iniciando desde hace ratico lo que era la unidad del día de hoy y les estaba comentando de unas fases específicas en las cuales pues es indispensable en el momento de la evaluación.
y que debemos seguir. En este caso tenemos, Betty, la primera fase, que es donde estoy iniciando, que es la fase de planificación y organización del proceso. Decía que este proceso de planificación es imprescindible en la praxis educativa, porque si no planificamos, lo que llegamos al aula es a improvisar. Y esto no cumple con los objetivos establecidos en el proceso educativo. Entonces, esta fase es sumamente importante porque aquí, pues, definimos contenidos, objetivos y acciones que nos van a llevar al proceso de evaluación. ¿De qué manera? Primeramente, cuando nosotros planificamos, establecemos unos contenidos que vamos a dar en un periodo establecido. Luego, las estrategias con las cuales nosotros vamos a desarrollar y accionar el proceso tanto de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Y esto nos va a llevar a establecer también unos parámetros específicos en el momento de la evaluación. Como comentamos en el encuentro pasado, pues tenemos que la evaluación es el proceso en el cual pues, se emite un juicio de valor y que decíamos también que debemos salir de esta zona de confort en la cual simplemente nos enfocamos en una actividad o una estrategia como una evaluación tradicional, en la cual a partir de allí es que nosotros emitimos el juicio de valor si el estudiante logró o no el objetivo. Entonces, esta planificación me va a llevar a establecer contenidos, acciones, estrategias y el proceso de evaluación, que es el proceso final y que aquí pues es donde buscamos establecer ciertas estrategias que le permitan al docente poder corroborar esta evaluación. De igual manera, le permite al estudiante pues desarrollar actividades donde pueda plantear allí el proceso que venía desarrollando. Luego tenemos la fase 2. Allí en la imagen hay un errorcito, pero tenemos la fase 2 que es el seguimiento y evaluación del impacto de las estrategias. Eh, eh, este seguimiento de la evaluación y el impacto de las estrategias nos lleva primeramente a elaborar un diagnóstico en la calidad educativa. ¿Cómo nosotros desarrollamos este diagnóstico? Permite que a través de un instrumento podamos obtener evaluación de la situación actual. Este diagnóstico lo hablaba en el encuentro pasado en esta evaluación diagnóstica que nosotros como docentes hacemos allí énfasis en plantear distintos elementos que nos conlleven a nosotros como docentes a poder verificar cuáles son esos alcances que tiene el estudiante con esta evaluación diagnóstica. Esto nos lleva a nosotros también poder replantear la planificación que tenemos en la fase 1, bien, para poder organizar el proceso. Quiere decir que la fase 1 y la fase 2 van de la mano. ¿Debido a qué? Debido a que dependiendo de los resultados que arroje ese diagnóstico que vamos a desarrollar, pues nosotros podamos tener allí un sondeo, por decirlo de alguna manera, de cuáles son esos alcances, esas habilidades, esas destrezas y esos conceptos previos que puede tener el estudiante en relación a eh, eh, un tema en específico o un área en específico. Luego tenemos la fase 3, que es la propuesta de mejora del proceso formativo. Esto, pues, nos lleva a que se enfoca esta fase en elevar la calidad del proceso de formación del estudiante. ¿Por qué? Porque a través de distintas propuestas que nosotros hagamos con base al diagnóstico y a nuestra planificación, pues podamos nosotros mejorar el proceso educativo del estudiante y realizar, eh, digamos, un análisis en las distintas áreas para producir cambios viables. ¿Cómo producimos cambios viables nosotros como docentes en el aula de clases? Primeramente, haciendo este sondeo de cuáles son las debilidades y fortalezas que tienen los estudiantes en las distintas áreas.
Por ejemplo, si vemos que los estudiantes tienen más habilidades en el área de ciencias sociales, ya que le permite ser mucho más abierto, le permite utilizar más estrategias y vemos que tienen debilidades en el área de matemáticas, pues nosotros vamos a enfocar distintas estrategias y distintas propuestas que nos van a llevar a una mejora en el proceso, es decir, fortalecer aún más esas áreas en las cuales el estudiante tal vez pueda tener debilidad. Luego tenemos la fase 4, que es la fase de metaevaluación del proceso de evaluación desarrollado. Aquí, este pues tiene como fin valorar la calidad de la metodología empleada. Aquí nosotros vamos a ver si esas propuestas de mejora que nosotros realizamos, pues aquí nos sirve y nos fortalece esas debilidades que tenían los estudiantes y nos da valor también en las consecuencias de la aplicación de las mismas, es decir, tuvo consecuencias, las consecuencias fueron positivas, las consecuencias fueron negativas, ¿cuáles fueron esas consecuencias de esas estrategias que nosotros decidimos emplear para lo que es la mejora de la propuesta de evaluación? Luego tenemos la socialización de los resultados. Aquí es importante tener que los resultados que nos arroje esa metaevaluación, pues nos lleva a que, primeramente, podamos socializar no solo para mí en el aula de clase, sino que lo llevemos a nivel más macro a los otros profes de las otras áreas, a los profes de mi misma área, del mismo nivel o también socializarlo a nivel institucional, de manera de que podamos nosotros ver si esa evaluación, esas estrategias que fueron empleadas fueron bastante exitosas al punto de que podamos nosotros llevar eso a otras áreas y que la calidad educativa en ese centro de educación pues tenga un poco, digamos, de relevancia y se pueda hacer a nivel macro. Esta socialización de los resultados, pues nos lleva a que divulguemos los resultados. Y si divulgamos esos resultados y esos resultados no son los más idóneos o no tuvo el mismo impacto que nosotros esperamos, pues eso nos va a llevar a que debemos hacer cambios y que volvamos, como bien lo expresa allí la imagen, es una metodología cíclica en el cual vuelve nuevamente a la fase uno. Entonces, al ver que los resultados, si por algún motivo no fueron los esperados, pues nos lleve a que debemos reprogramar nuevamente y planificar desde otro punto de vista. La última fase nos habla del seguimiento de la evaluación y el impacto de las estrategias, y es lo que les vengo diciendo. Si tenemos un impacto positivo, pues vamos a divulgarlo para que en la socialización, para que sea puesto en práctica por otros colegas. Sin embargo, pues si las estrategias no fueron las más idóneas y las más adecuadas, pues aquí vamos a replantear lo que son las estrategias. ¿Preguntas hasta ahora, Betty? No, todo bien, doctora. De acuerdo a lo que estoy viendo en el mapa conceptual de la metodología de la evaluación, ¿cuál es el paso 2? El paso 2, como dije al inicio, es la fase donde dice seguimiento y evaluación. En este caso, es donde le hacemos seguimiento a la planificación y comenzamos a hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que hay un error allí. Pero la fase 2 entonces sería el diagnóstico. Planificamos y hacemos el diagnóstico. Se hace al inicio de cada periodo. Al inicio de cada periodo, lo puedes hacer en relación a un tema en específico, donde tú quieras ver cuáles son las debilidades de los estudiantes, si quieres replantear las estrategias con base a ese diagnóstico. Okay. Vale, entonces continuamos, Betty. Funciones de la evaluación. Esta imagen la vimos en el encuentro pasado, en el cual pues casi que estábamos terminando la clase y estas son las funciones de la evaluación.
¿Por qué hablamos de las funciones de la evaluación? Porque sencillamente la evaluación no siempre es como el docente la puede considerar y hasta el mismo estudiante la puede considerar. De manera en que sencillamente la evaluación es aplicar una estrategia que me permita a mí corroborar si los objetivos fueron logrados o no. Es decir, si los objetivos fueron logrados, el estudiante obtiene una calificación alta. Si los objetivos no fueron logrados, pues el estudiante no aprendió y tenemos un estudiante aplazado o con una nota que no es aprobatoria. De igual manera, pues, comenzamos. Funciones de la evaluación. Control. ¿Cómo se controla en la evaluación? Cuando nosotros hablamos de evaluar, allí nosotros vamos a controlar un proceso en el cual yo debo verificar si el estudiante tiene conocimientos de el proceso que ya se desarrolló de manera previa y aquí yo controlo primeramente todo mi proceso. Y el proceso de la evaluación, como lo hablamos, como ya lo hemos hablado, se da de distintas maneras. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica, que es la que te vengo mencionando, Betty, en el cual aquí yo controlo esta evaluación diagnóstica de manera que yo aquí me voy a dar cuenta cuáles son esas debilidades y fortalezas que tiene el estudiante, así como esos conocimientos previos que pueden traer. Luego voy a controlar, que es donde se produce aún más esta función, es en la evaluación formativa, en la cual la evaluación formativa se convierte en una constante retroalimentación en la cual yo controlo todas esas fallas que puedan tener los estudiantes y a medida que voy pasando, debo ir subsanando esas debilidades para poder llegar a lo que es la evaluación sumativa, que es la evaluación final, en la cual en esta evaluación, pues es que me arrojan unos resultados específicos. Entonces yo controlo cada uno de esos procesos en los cuales yo voy desarrollando. Luego, nos vamos a la función pedagógica. Una función pedagógica porque cuando nosotros hablamos de pedagogía, muchos autores lo plantean la pedagogía como el arte de enseñar. Y aquí entonces es que esto se convierte en un arte, el enseñar. Yo aquí estoy en una función en el cual yo debo, para decir de alguna manera, enamorar al estudiante de manera pedagógica, de manera profesional, en el cual él, en este proceso del arte de enseñar, pueda utilizar elementos y habilidades propias de él para poder plantearlo en cada una de las clases y que estos resultados pues, se vean en la evaluación. Luego tenemos la función orientadora. Esta función orientadora se da más que todo en lo que es la evaluación formativa, como la acabo de mencionar. Esta me permite en cada retroalimentación a mí orientar al estudiante en lo que va haciendo bien y en lo que no está tan bien, lo oriento, le corrijo y él va buscando nuevamente el tener una orientación correcta que le permita a esas debilidades que ha tenido, pues orientarlas de manera correcta. Quiere decir que en este proceso de evaluación formativa, por eso hay que darle tanta importancia. ¿Por qué? Porque en esa evaluación formativa, mientras yo voy poco a poco diciéndole qué es lo que va desarrollando, cuáles son los avances que ha tenido, cuáles son las situaciones que debe mejorar, esto me va a permitir a mí a que el estudiante a través de cada una de esas orientaciones vaya encaminando lo que es su proceso educativo. Luego tenemos la función diagnóstica. Esta función diagnóstica pues me permite a mí, como ya lo hemos venido mencionando, tener un sondeo de lo que el estudiante
va adquiriendo a lo largo de su proceso educativo y cuando llega a un tema en específico, a un periodo en específico, pues hacer esa evaluación diagnóstica. Luego tenemos la pronóstica. Esta pronóstica se nos da de manera de que ya hicimos la diagnóstica, ya le fuimos orientando a través de la evaluación formativa y me llega a que cuando yo estoy en la evaluación formativa, yo a través de mis orientaciones y el avance que pueda tener en cada una de esas orientaciones el estudiante, pues me permite a mí como docente tener un pronóstico de cómo el estudiante va vamos a decir, va a tener un resultado específico en la evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿cómo estás? Porque sencillamente tenemos que, en el pronóstico yo puedo decir, voy a dar divisiones, ¿bien? Y yo voy orientando al estudiante en mi evaluación formativa en multiplicaciones y en lo que es la división, ¿bien? Pero si yo en esta evaluación y en este proceso me doy cuenta que el estudiante todavía no multiplica, quiere decir que yo ya tengo un pronóstico de que le voy a poner una división de dos cifras y el estudiante aquí no me va a salir muy bien. ¿Por qué? Porque sencillamente no maneja aún lo que son las multiplicaciones. Entonces aquí es donde en la evaluación formativa, en el control y en las orientaciones que yo le voy dando, pues el estudiante debe encaminarse en aprender a través de distintas estrategias las tablas de multiplicar para poder yo pronosticar de que me va a lograr cumplir con la división. Luego tenemos la función educativa. Sencillamente no nos debemos limitar a en tener a través de una evaluación o de un proceso educativo, simplemente en contenidos que vayan a ser evaluados, sino que esto, la función educativa me lleva a que la evaluación va mucho más allá de un contenido, sino también poder involucrar al estudiante en distintas actividades y elementos educativos que le sirvan a él en relación a no solo tener que memorizar contenidos o tener que aprender las distintas áreas, sino que me lleve también a que una de las funciones es educar. ¿Cómo podemos hacer si estamos con niños chiquitos, muy, de niveles muy bajos? Pues aquí lo que vamos a hacer es que en estos niveles iniciales lo que vamos es a educar a través de la parte socioafectiva, de la parte psicomotora, ¿bien? Y así, cuando vamos subiendo de nivel, pues los vamos involucrando en otros elementos que no sean simplemente los conceptuales. Una función formativa, lo que le venía hablando, la evaluación formativa es sumamente importante porque es la que me permite controlar y orientar el proceso pedagógico. Luego tenemos la retroalimentación. La retroalimentación va de la mano de la evaluación formativa, de este control y de estas orientaciones que nosotros como docentes le vamos dando. Siempre debemos hacer retroalimentación de clases anteriores, de temas anteriores, porque por medio de esa retroalimentación me va a llevar a mí a no dejar de un lado, porque no estamos en un proceso en que terminamos un contenido, lo cortamos, vamos al 2, lo cortamos, sino que todo debe tener una coherencia. Y esto me lleva a que la retroalimentación se vaya dando de manera constante, de forma que el estudiante pueda ver que esa retroalimentación tiene una continuidad. Luego tenemos, Una secuencia. exacto, correcto, una secuencia, porque si no hay continuidad, pues vamos a ver como que cada uno de los contenidos que vamos planteando, pues están separados unos del otro. Y pues la idea es que cada uno en su planificación, como lo hablamos en la fase anterior, tenga elementos que tengan secuencia, como tú lo dices, o que tengan continuidad, que me lleven a mí a ver un elemento al final que se convierte en un todo. Doctora, y de ahí, que un tema o algo tenga, ¿cómo es que le llamamos? Transversalidad con las otras áreas. Ajá, por eso, y más
Si lo trabajamos por proyectos a nivel de educación inicial, pues debemos lo que estamos dando en un área, poder concatenarlo con con la otra área, con la finalidad de que podamos hacer una retroalimentación constante de un todo. Bien, luego tenemos la motivación. La motivación es sumamente importante y no solamente para el estudiante. La motivación en la praxis docente pues se convierte en una motivación para todos los actores involucrados en este proceso. Primeramente, pues tenemos que la motivación se convierte en un elemento sumamente importante, sobre todo al momento de evaluar. Si nosotros utilizamos estrategias acordes en el proceso tanto de enseñanza como en el proceso de aprendizaje, pues nos va a llevar a que estos elementos específicamente nos ayude o contribuya a motivar al estudiante. Si el estudiante está motivado en fases previas, como lo que es las clases que damos, el estudiante lo vemos motivado, interviene, da sus puntos de vista, hace preguntas, pues aquí vamos a ver que existe una motivación en la clase y esto es lo que se espera. ¿Por qué? Porque si en fases previas el estudiante tiene motivación, pues al momento de su evaluación va a tener una ventaja en la cual pues nos vamos a dar cuenta que al estar motivado, al llegar motivado a su evaluación y al tener ya las fases anteriores aclarando dudas, una retroalimentación que fue fructífera y fue orientadora, pues me va a llevar a que esa motivación también me contribuya de una manera al 1000% en el proceso de evaluación. Por eso es importante e indispensable que la didáctica esté en el proceso de evaluación. Por eso es que van de la mano, porque si nosotros utilizamos la didáctica con base a estrategias que motiven al estudiante, pues aquí vamos a tener unos resultados mucho más exitosos. Si tenemos que nosotros siempre utilizamos la prueba escrita, una prueba objetiva en la cual agarran el examen, el lápiz y ya, y no miran a los lados, no, casi que respiran, pues esto va a llevar a que el estudiante va a estar sin motivación, sino que ya sabe que es una prueba objetiva en la cual va a llegar, se va a sentar en su mesa, en su pupitre y sencillamente va a ir mecanizado a una evaluación. Por eso es importante e indispensable la didáctica en la evaluación. Y por último, tenemos que la evaluación también es instructiva. ¿Por qué? Porque después que nosotros hacemos la evaluación, el deber ser del docente es a cada uno de los estudiantes hacerle las acotaciones, las debilidades, los posibles errores, las posibles fallas que pudo haber tenido y también, previo a eso, debe ser una evaluación que debe tener unas instrucciones sumamente claras. Sin embargo, pues tenemos que, con base a si tengamos unas instrucciones sumamente claras, pueden haber debilidades en los estudiantes y esto nos lleva a que post evaluación, pues hagamos una revisión de la evaluación en la cual el estudiante se dé cuenta cuáles han sido sus fallas y cuáles han sido sus aciertos. Y esto le va a llevar a poder corregir nuevamente esas posibles fallas en próximas evaluaciones. ¿Preguntas hasta ahora, Betty? No, doctora, todo Bueno, bien. continuamos entonces. Evaluación con base a objetivos. Esta evaluación con base a objetivos pues permite analizar el cumplimiento de metas propuestas. ¿Cómo analizamos el cumplimiento de metas propuestas y por qué esta evaluación con base a objetivos? Esta evaluación con base a objetivos simplemente me lleva a que si tenemos unos objetivos establecidos y unos objetivos claros, es sencillamente porque ya cumplimos con la primera fase que vimos en la primera diapositiva en la cual pues tenemos la fase de la planificación. Si nosotros tenemos una planificación sumamente clara, allí nos vamos a plantear objetivos y metas que vamos a cumplir a lo largo de un periodo determinado. Entonces, esto nos va a permitir analizar el cumplimiento de metas propuestas. ¿De qué manera? Yo tengo mi planificación, va surgiendo este periodo y nosotros vamos a ir analizando de manera continua si se van cumpliendo las metas propuestas.
con base a lo que yo tengo planificado. Si los objetivos y las metas no se están cumpliendo, pues aquí nosotros debemos buscar estrategias que me permitan entonces el logro de esos objetivos. Si yo veo que a medida que va pasando el tiempo yo voy cumpliendo con esas metas, pues esto me da a entender de que yo voy en el camino idóneo y en el camino adecuado para continuar mi proceso de evaluación. Orienta el proceso educativo. Todo tipo de evaluación, ya sea con base a objetivos o con competencias, perdón, pues nos lleva a que nos va a orientar el proceso educativo. Si yo tengo una orientación, ejemplo, yo tengo la orientación de que el estudiante me debe manejar lo que es el mapa del país en el cual habita. Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, donde estemos. Y me debe saber cada uno de los elementos que le voy a dar en un mapa. Quiere decir que yo voy con esa orientación clara a través de estrategias para que él logre manejar ese mapa. Se limita a una comprobación de resultados, es decir, aquí no evaluamos lo que es el proceso, no evaluamos la parte formativa, sino que él se limita a una comprobación de resultados. Es decir, doy cumplimiento a cada una de las metas, doy cumplimiento al proceso, oriento el proceso, pero cuando voy a una evaluación sumativa. Es decir, esta evaluación con base a objetivos simplemente me da, ¿lo logró o no lo logró? ¿Lo hizo o no lo hizo? Con base a un resultado final. Luego tenemos que cada conducta de los estudiantes o docentes conlleva replantear objetivos o procesos de la evaluación. Gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos una conducta especial de cada estudiante o cada docente, ¿por qué? Porque aquí los docentes van a tener, o vamos a tener en este caso, una conducta específica. Si yo tengo una conducta, ejemplo, motivadora, como lo hablaba en la diapositiva anterior, pues yo voy a transmitir eso a mis estudiantes y la conducta del estudiante también va a ser de estar motivado por el proceso educativo. Si a través de estrategias específicas yo me planteo una estrategia específica, a ver, realizar en aula un cómic de un tema en específico. Si yo veo que el estudiante no se me motiva en ese cómic, allí el estudiante va a tener una conducta y me va a llevar a mí a otra conducta, como cuál, a replantear, porque si yo veo que no fue fructífera esa estrategia que yo utilicé, yo me voy a replantear objetivos y voy a replantear la evaluación. ¿Por qué? Porque aquí yo me voy dando cuenta de que esas estrategias no han sido las más idóneas para esos temas en específico y voy replanteando a través de la conducta tanto del estudiante como del docente. Luego tenemos la evaluación para el desarrollo de potencialidades a través de competencias. La evaluación por competencias también la mencioné la clase pasada, en la cual pues se hizo hincapié a que esta evaluación por competencias pues me lleva a que primeramente vamos a utilizar la retroalimentación como elemento primordial en la evaluación. Y nos damos cuenta cómo el tener una retroalimentación es sumamente importante en el proceso educativo y sobre todo para obtener resultados positivos en la evaluación. Principios en la formación de la evaluación por competencias. Primeramente, debe tener coherencia. Similitud entre las tareas de integración de la competencia y las utilizadas en la evaluación formativa. Es decir, no puede ir desligada la evaluación por competencias de eh, la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque sencillamente entonces tenemos que me lleva a que si yo voy desligada, les doy un tema en específico en la evaluación formativa y en la evaluación sumativa doy otra cosa, pues aquí no vamos a tener resultados, sino que todo debe ir en concordancia, una con otra.
La globalidad. La evaluación de competencias se realiza por sucesivas tareas de integración que solicita la movilización estratégica de todos los componentes de la competencia que se trabaja. Es decir, debemos trabajarlo como un todo. Y aquí es donde también podemos mencionar esos docentes que son docentes integrales en el cual manejan distintas áreas. Debemos trabajar la evaluación por competencias de una manera integrada, todas las áreas de forma integrada y que lógicamente tengan coherencia unas con otras. Y por último tenemos el significado. La evaluación debe marcarse en los contextos de realización. Los estudiantes deben sentirse responsables de su propia evaluación, es decir, ¿me es significativa esta evaluación? ¿Me es significativa aprender este tema? ¿Por qué me sirve este tema? Y que ellos se sientan de que son responsables de su evaluación. Es decir, el docente me dio las herramientas necesarias, ahora viene mi parte en el cual pues yo voy a reflejar a través de mi propia evaluación si estoy obteniendo un aprendizaje o no. Luego tenemos que es un proceso democrático. Esta evaluación por el desarrollo de competencias es un proceso democrático cuyo dinamismo contempla diversas dimensiones. Aquí tenemos agentes educativos y de la propia sociedad. ¿Por qué? Porque es importante recordar y siempre es indispensable hacer énfasis en esto, tanto a los estudiantes como nosotros propios como docentes, que lo que estamos formando es lo que va a ser reflejado en la sociedad. Luego tenemos la retroalimentación de una manera tanto cuantitativa como cualitativa. Volvemos a ver esa parte tan importante que es la retroalimentación. Y por último, nos dice que sirve de apoyo ético a la vida, necesidades personales, fines, etcétera, de los estudiantes. Es decir, un proceso para la vida. Por eso muchas veces escuchamos a los estudiantes en los cuales nos dicen que eso de qué me sirve, por qué tengo que estudiar esto, por qué tengo que ver esto de la física, de la química, si yo lo que voy a estudiar es, no sé, artes gráficas y eso no me sirve, sino que debemos coadyuvar a los estudiantes a demostrar el por qué esto sirve para la vida. Reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y el desarrollo próximo de los estudiantes. Está basada en criterios, objetivos y evidencias consensuadas socialmente. Es decir, aquí a través de la retroalimentación que vamos haciendo de una manera constante, pues vamos a evidenciar que cada uno de esos elementos han sido importantes en el proceso. Y también la concienciación, perdón, de los logros y aspectos a mejorar. Siempre vamos a tener aspectos que mejorar, elementos que nos van a servir a nosotros a que podemos utilizar otro tipo de estrategia, tanto para nosotros como docentes como para los estudiantes. Entonces, para finalizar, la evaluación como proceso didáctico. Tenemos entonces que la evaluación y la didáctica van de la mano. Primeramente, si nosotros utilizamos la evaluación como un proceso didáctico, vamos primeramente a motivar, a controlar, a retroalimentar y hacer de este proceso un elemento educativo y pedagógico sumamente importante en lo que es la praxis educativa. Si nosotros la llevamos como un proceso didáctico en el aula de clase, es sumamente motivador, tanto para el docente como para el estudiante. Entonces, Betty, me gustaría que me indicaras cómo crees tú que podemos en tu práctica docente que la evaluación se convierta en un proceso didáctico. ¿Qué cambios harías tú? A ver, cuéntame. Nos quedan 5 minuticos de la clase. Bueno, doctora, eh, anteriormente, iniciando pues mi docencia, siempre estaba, bueno, errada, que como usted venía diciendo que nos basábamos en solo en una nota. Ya con el pasar del tiempo, pues fui mirando de que habían otros, otras posibilidades de evaluación. Y como usted venía hablando ahora, vi
otras clases de evaluación que no había visto, aparte de la diagnóstica, la formativa y la sumativa o la sumaria. Algo que no escuché, pero sí, eh, hay que ir evaluando sobre el proceso, digamos, las estrategias que el niño utilice para resolver cierto problema. Y aunque el niño al final de pronto tenga, no le dé, digamos, exacto, pero hay que tener en cuenta el esfuerzo y las habilidades que el niño utilizó para resolver ese. No es como me he dado cuenta que a veces no, porque al niño no le dio el resultado final exacto, lo que tenía que darle, pum, le pongo una mala nota, sin tener en cuenta el proceso, digamos, la evaluación sobre el proceso. Y es bueno la retroalimentación de la que usted habla ahí en ese caso. Bien, Betty, allí tenemos entonces elementos sumamente importantes en lo que me indicas. Primeramente, si dentro de tu experiencia en el cual si al niño no le dio el resultado porque le tenía que dar 24,8 y al niño no le dio 24,8, pues ya sencillamente el ejercicio está mal. Y no, efectivamente, es sumamente importante de que nosotros evaluemos el proceso. Es decir, el estudiante siguió el proceso acorde para la resolución del ejercicio. Allí, eso lo podemos evaluar. Y de igual forma, por eso es tan importante y por eso te venía mencionando de la evaluación formativa, en la cual, por medio de esa evaluación formativa en la cual nosotros vamos orientando al estudiante, también podemos ir haciendo evaluación previa a la evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque a través de esa evaluación previa en la cual el estudiante va siguiendo las indicaciones que yo le doy, pero sencillamente llegó al momento en el que el resultado no fue el mismo, pero yo puedo evaluarle a él distintos indicadores de su proceso en el cual ha seguido desde el inicio del tema hasta el momento de la evaluación final. Entonces, vamos utilizando a través de la didáctica distintas estrategias en la cual nosotros podamos evaluar a nuestros estudiantes a través de una evaluación formativa y también apoyada lógicamente de la evaluación sumativa, que también es sumamente importante y no se puede dejar a un lado. Pero es importante que nosotros utilicemos esos elementos que son en pro de la calidad educativa y también que el estudiante se motive. ¿Por qué? Porque va a darse cuenta de que me están valorando el esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces, van de la mano lo que es la evaluación y la didáctica para hacer un proceso educativo más exitoso. ¿Tienes preguntas, Betty? No, doctora, está aquí todo claro. Iba a complementar de que de ahí la importancia de la retroalimentación y que para que ésta sea formativa debemos propiciar un clima de confianza, generar ambientes de aprendizaje que posibiliten, digamos, la crítica constructiva, las opiniones. O sea, esto significa tanto que el docente y los estudiantes deben tener una comprensión compartida, que el niño, Excelente. exactamente, o sea, que la finalidad de la retroalimentación sea de facilitar el aprendizaje. Así es, Betty, excelente esa intervención y eso es lo que buscamos en el ambiente educativo. Bien, Betty, fue un gusto volver a compartir contigo. Nos queda un encuentro el día de hoy. Tendrás en plataforma la segunda actividad. Cualquier cosita, sabes que me Me envías un escribo. mensajito y allí estoy para ayudarte. Un gusto. Doctora, ya usted revisó Hoy la evalúo, le infografía. coloco la calificación y te aperturo la segunda unidad. Bueno, se lo agradezco. Ya la monté, ya logré montarla a la plataforma. Excelente, muy bien, Bueno, muchas Betty. gracias, doctora. No, para servirle. Que tengas un feliz día. Gracias, bendiciones. Igualmente.